Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana venimos pensando para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Pablo Enover y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar alguna que otra obra literaria si nos da el tiempo, y si no, vamos a conversar sobre temas literarios específicos para aquellos que les gusta escribir y les vamos a dar algunos tips. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura. Ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que nos están sintonizando en este momento, les cuento que además de escucharnos a través de Difusora Soriano, lo pueden hacer a través de la página web, que es www.difusorasoriano.com.ui. Y recuerden que posteriormente el programa, en el correr de la semana, se sube a YouTube, donde lo pueden volver a encontrar, a escuchar y a disfrutar. Comenzamos el programa de hoy con la segunda parte, ya anunciada en el spot publicitario, sobre una historia de un francés llamado Louis Dupin, o sea, un francés por las calles de Mercedes, parafarseando al gran músico Sting. Con ustedes y con nosotros, en el espacio llamado Expresión Viva, recibimos a Sandra Rush, la autora de Luces y Sombras, que hoy nos va a contar esta segunda parte, a pedido de todos ustedes, la última parte, del ebanista Louis Dupin. Adelante, Sandra Rush, a los estudios de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Buenas tardes, querida audiencia. Gracias, Daniel. Hoy, nuevamente, en día y horario especial, por cuestiones de programación de la radio. Se está jugando el final del Litoral de Fútbol y la 1210 dice presente en el deporte, y nosotros le cedemos nuestro espacio. Como les dije en el programa anterior, hoy continuaremos algunos conociendo y otros rememorando a un grande del arte, Louis Dupin, educador, columnista, escultor, sabio y afable, que nos distinguió con su inteligencia y sensibilidad. Voy a compartir con ustedes a Louis Dupin por Louis Dupin, en una conferencia que dio en el año 1958 para el Día de Mercedes, titulada El arte, la escultura y la talla. Y dice así: Origen de mi vocación. Cuando me jubilé, después de hacer un viaje por el sur del Brasil, pasé largas temporadas en casa de mi hija y mi yerno en su estancita no muy lejos de aquí. Mi distracción preferida fue, durante un tiempo, los paseos a caballo, deporte que siempre me agradó, y recorría los alrededores gozando de las bellezas naturales del lugar, colmando los demás ocios con la lectura y la observación de las faenas campestres, estudiando la vida, las costumbres, la indumentaria de la gente de campo. Pero mi temperamento inquieto necesitaba una ocupación más activa. Pensé, pues, en hacerme útil en el medio en que vivía y me dediqué a trabajar manualidades que consistían en hacer en madera cosas diversas: mangos de herramientas, puertas de gallineros, tolvas más o menos automáticas para distribución de alimentos a las aves del corral, una fiambrera, y progresando en mi aprendizaje de carpintero. Un escritorio mínimo para mí, una mesa plegadiza, un armario de cocina, un escritorio y biblioteca para mi hijo, y llegué hasta hacer un juego de 2 sillones y una mesa con duelas de barricas de yerba y un poco de ingenio, muebles que
bien lijados y pintados color gris perla, presentaban un aspecto bastante original y aceptable. Estos trabajos me entretuvieron 2 o 3 años, pero un día se acabó la clientela, pues había hecho para mis hijos todo lo que me habían pedido y muchas cosas más. Sus primeras tallas. Nuevamente tuve que buscar otro plan de entretenimiento. Pensé en muchas cosas, pero ninguna me satisfacía cuando, en un atardecer de invierno, mullidamente sentado en un sillón frente a la estufa, observé sobre la repisa de la misma un bibelot que contaba de 3 perritos en porcelana, que me parecieron bonitos. Decidí que, al día siguiente, intentaría reproducirlos en madera. Armado de un cortaplumas como única herramienta, logré después de mucho trabajo realizar el perro más sencillo de los 3. Pensé entonces en confeccionar yo mismo algunas herramientas más adecuadas y transformé en cuchillas del tipo trincheta de zapatero 2 hojas usadas de sierra para metales. Con una lima de platinos hice un cuchillo redondeado. Con una aguja de coser bolsas, un formoncito y así equipado, emprendí la concreción de los otros perros con tanta mala suerte que sucesivamente se rompieron 3 de las 4 patas y la cola. Remendé las roturas con cola de carpintero y al fin logré el segundo perro. El tercero, que era más difícil por su aspecto de perro filósofo, me costó también mucho trabajo, pero al fin lo logré. Estos 3 motivos me insumieron más o menos unos 10 días de trabajo y en atención a las dificultades que había tenido que vencer, intitulé al grupo La Perra Vida. Este incidente nimio había despertado una vocación. Copié luego de la misma forma una pequeña talla italiana que representaba a un director de orquesta, con bastante éxito, lo que me indujo a independizarme de los modelos hechos y crear mis propios motivos. Con frecuencia iba al Coroló Polo Club, juego que me agrada ver. Traté de hacer un polista, ayudado por mi memoria visual. Logré el sujeto con relativo éxito, aunque quedara duro y estático. Con imaginación pura hice mi 4ª pieza, que voy a mostrar y que a pesar de sus defectos da una primera impresión de movimiento. Proseguí en este mismo orden de creaciones con éxitos diversos, pero lo esencial es que había embalado. Constaté de inmediato que mis conocimientos en dibujo eran insuficientes y me apliqué con la ayuda de textos didácticos a mejorarlos y a fuerza de trabajo y observación amplié vastamente mi capacidad. Herramientas autóctonas. Y dice así: otra constatación fue que las herramientas primitivas de que disponía no servían mayormente y conseguí algunos bisturíes de dentista y de cirugía que, sin ser adecuados, me ayudaron. Mientras tanto, traté por todos los medios de conseguir herramientas reales de escultor, formoncitos y gubias curvas y angulares, con mucho trabajo, pues estas herramientas de tamaño chico, como los precisaba yo, no se encuentran casi en el comercio. Pero pude adquirir en Montevideo y Buenos Aires algunas piezas que poco a poco se fueron multiplicando hasta llegar hoy a tener un equipo casi completo. A medida que trabajaba, y trabajo en general de 7 a 8 horas todos los días, mis exigencias para conmigo fueron aumentando y poco a poco, paso a paso, formé una modesta capacidad artística estudiando anatomía, leyendo historia del arte y consultando
cuánta obra de arte se refiere pudiera tener en mis manos, visitando todas las exposiciones de todos los museos de cada lugar a donde iba. Me gustaba mucho viajar y hacía peregrinaciones y anduve por más de 20 ciudades argentinas y en el Paraguay, sin contar los que existen en el Uruguay, observando en cada uno pinturas y esculturas. De todas esas observaciones, agregadas a las de otro orden que hago en todos los ambientes, quedan en la mente unos fermentos que un día u otro darán lugar a nuevas realizaciones. Paso a paso, también formé una más que modesta capacidad técnica de ejecución y la familiaridad adquirida con el uso cotidiano de formones y gubias desarrolló una destreza manual absolutamente necesaria, que indica lo que exactamente puede esperar de cada distinta herramienta, que mido instintivamente la precisión y la presión que le daré y la fuerza de empuje que precisa en cada caso cada golpe de mazo. Pero en mis comienzos había cometido un grave error, producto de mi ignorancia. Crear figuras por imaginación para ejecutarlas en talla directa, así cuando constataba que mis errores eran ya tarde, porque la pieza estaba terminada sin poder rectificarla. Un día tuve la suerte de conocer un escultor español que pasó algún tiempo en Mercedes. Lo llevé a mi taller, le expresé mis dificultades y le pedí una crítica sincera. Este señor me dijo lo siguiente: a pesar de los errores que usted mismo señala y de los que voy a señalar, lo que usted hace es estupendo. Ningún escultor hace sin saber lo que usted hace. Un trabajo en talla directa por imaginación. Para esculpir hay que tener a la vista un modelo vivo, o su creación imaginativa tiene que ser plasmada anteriormente en un material blando y dúctil, como la arcilla o la plastilina. Usted tiene que moldear su motivo antes de empezar a esculpirlos. Pero, señor, contesté, no sé moldear. Nunca lo he hecho. Y me respondió, usted sabe moldear, ya que sabe usted hacer lo que hace en talla directa. Modele, así constatará sus errores y podrá corregirlos antes de realizar su talla. Seguí el consejo, hace tiempo ya que modelo, cosa que efectivamente sé hacer. Y si no lo había aprendido, lo aprendí, progresando también en esa disciplina. Modelo antes de esculpir, lo que me permite también variar las formas y las expresiones hasta obtener las que más me placen. Ustedes se preguntarán, quizás, ¿cómo y por qué no me canso trabajando 7 u 8 horas todos los días? Hay allí una pequeña artimaña. Hace muchos años ya que observé que para evitar el cansancio mental o el aburrimiento de un mismo trabajo repetido diariamente, no es necesario sumergirse en el ocio. Es suficiente cambiar de trabajo, y es lo que yo hago. En vez de dedicarme a un solo género de escultura, los abordo a todos por igual. Cuando he hecho 2 o 3 piezas corporales, hago 2 o 3 relieves, luego 2 o 3 bustos, luego 2 o 3 grabados, luego 2 o 3 siluetas, luego 2 o 3 piezas policromadas, y así sucesivamente. Además, cambio constantemente los motivos. Voy del más sagrado al más profano, del más serio al más humorístico, sin olvidar la sátira, y si no me alcanza esta variación, tengo el recurso de las diferentes maderas. Es increíble lo que este hombre nos dice, lo que traduce. No olvidemos que era educador
y como educador comprometido, su forma de contar y de expresar es educando. Era una de sus motivaciones principales que tenía en el hecho de hacer esculturas y tallas. Él entendía que era una forma de seguir educando, de poder llegar a la gente, transmitiendo, haciendo que se reflexione sobre lo que tienen delante. Bueno, como siempre, se nos va el tiempo, el material es muchísimo y muy rico. Espero que les haya gustado este Luis Dupin por Luis Dupin. Como siempre, agradezco al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, a las carpetas riquísimas de Manuel Santos Piris, al diario Acción de Mercedes, con sus notas, a todos estos artistas que siempre acompañó. Y bueno, no tengo más que decirles hasta el próximo programa, que tengan un buen descanso y que fue un gusto compartir con ustedes esta columna. Buenas noches. Continuamos en Puerto Cultura y si recién nos has sintonizado te cuento que estás escuchando Difusora Soriano 1210 AM. Pero quédate con nosotros, acompáñanos un ratito más porque ya viene, ya ingresa, ya están con nosotros María Noel Requesén y la tribuna, siempre fiel a la radio y siempre apoyando a María Noel Requesén, porque en Séptimo Arte 21, María Noel nos va a contar hoy todo lo que necesitas saber sobre la gran entrega de los premios Oscar. Por eso hemos puesto la alfombra roja en nuestros estudios y hemos puesto los focos iluminando la entrada para que ingrese María Noel Requesén a Séptimo Arte 21. Bienvenida María Noel Requesén. Hola, buenas noches, muchas gracias Daniel y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesén y como todos los sábados en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21 hablamos sobre cine, sus distintos géneros cinematográficos, los contextos históricos, las características de los personajes de ese género, los clásicos, etcétera, etcétera. Como saben, a mí me gusta hacer un pequeño resumen al comienzo del segmento sobre lo que fueron los programas anteriores. Ya saben que comenzamos allá por el mes de octubre hablando de cine animado durante varios programas. Después pasamos lo que podríamos llamar un subgénero que es el live action, que es digamos, las remakes, es decir, las películas con actores, actrices de carne y hueso de las películas animadas clásicas, sobre todo de cuál compañía, de Disney. Y el último programa dejamos atrás todo ese mundo de fantasía que nos brinda el cine animado y Disney, etcétera, etcétera, y comenzamos hablando de los musicales, es decir, del género cinematográfico musical, que ya les comenté que es un género que a mí me gusta muchísimo y disfruto verlo y todo, aunque no es de los grandes géneros, tal vez es del género que tal vez haya menos películas, aunque a mí me gustaría que hubiera más. Pero hoy les propongo dejar un poco de lado, hacer una pausa en estas conversaciones sobre los géneros cinematográficos, si bien seguimos hablando de cine, pero no podemos hacernos los distraídos, porque mañana, domingo 10 de marzo, hay una gran premiación. ¿Cuál es? Es la premiación más importante en el mundo del cine. Es el premio que todos los actores y actrices, sobre todo de Hollywood, quieren tener. ¿Cuáles son los premios Oscar? Sí, si hablamos de cine, tenemos que hablar de los premios Oscar. Por eso les digo que vamos a hacer una pausa en hablar de musicales y nos vamos a meter en los Oscar. Los premios Oscar, ¿quién los da? Los premios Oscar los dan la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que con este premio reconoce la excelencia de los profesionales de la industria cinematográfica, que incluye, entre otros, actores,
actrices, directores, escritores, productores, maquilladores, vestuaristas, guionistas. Los premios tienen varias categorías y se premia a todo lo mejor de la industria del cine. No dejan a nadie por premiar. Incluso hay una terna que es de animación, una terna de cine internacional, de la que ya vamos a hablar en el día de hoy, porque es muy importante y en Uruguay estamos como muy expectantes por mañana. Pero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? De estos premios. Ya sabemos que lo entrega la Academia y que se conoce el Oscar oficialmente, digamos, siempre se conoció como el premio de la Academia al mérito. Porque es el premio más importante de todos los que hay por ahí, los Globos de Oro, los SAG Awards, que es del sindicato de actores, están los BAFTA, que son el cine de la industria del cine británico, pero los Oscars es el que se lleva la atención y es el que todos los que participan en esta industria sueñan con ganar, ¿no? Pero haciendo un poquito de historia, hablemos un poco del origen de este premio. Nació allá, la primera ceremonia fue allá en el 16 de mayo de 1999, ¿no? Y que la Academia entregó los primeros Oscars. ¿Y la Academia cómo es que se fundó? Bueno, se fundó por la iniciativa de Louis B. Mayer, que era en esa época el presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, que era hasta el día de hoy, pero sobre todo en esa época era una gran productora de unos cuantos éxitos del cine y que también tenía en sus filas a grandes estrellas de la década de los 20 y de los 30. Bueno, como les decía, el 16 de mayo de 1999 se celebró la primera ceremonia de los Oscar, que tuvo como entre 200 y 300 invitados. Se hizo un banquete en un hotel de Hollywood, porque siempre se entregaron en Hollywood. Y en esa primera edición, que deberían de ser bastante aburridas, ¿por qué? Porque ya se conocían a los ganadores de todas las categorías, porque se anunciaban con meses de anticipación. Así que imagínense ir a una ceremonia, por más elegante que sea, debe ser aburrido cuando vas a ver algo que no tiene sorpresa. Así que me imagino que debe haber sido bastante aburrida. Después, un año después, se dieron los ganadores, se los dieron en el momento de la ceremonia, es decir, como cambiaron, se ve que se dieron cuenta de que eso no funcionaba, entonces se dieron los ganadores en el momento de la ceremonia, es decir, un año después, en 1930. Pero ¿qué pasó? La lista de ganadores se filtró a la prensa y la publicaron un día antes de la ceremonia. Entonces, eso que provocó, bueno, que la Academia tomara medidas en el asunto. Entonces, como 10 años después, porque se ve que se sucedieron bastantes filtraciones en otras ceremonias, allá por 1940 la Academia dijo, basta, tenemos que crear algún sistema que impida que se filtren los ganadores para así la ceremonia era más atractiva. Y bueno, y se implantó este sistema de sobres cerrados donde los miembros de la Academia escriben sus favoritos, es decir, los que ellos consideran que tienen que ser los ganadores de cada terna, en un sobre cerrado. Y eso es el sistema que es hasta hoy a la actualidad, y creo que hay como toda una empresa de seguridad atrás con las valijas, con los sobres que se llevan a la ceremonia. Todo es casi, no sé, es como súper importante en Estados Unidos los Oscars. Pero ¿por qué los Oscars? Si ustedes ven la premiación, a mí siempre me llamó la atención porque los premios Oscar. Pero ¿por qué se llaman Oscar? Y además pasa algo raro. Si ustedes ven la premiación, cuando se van a anunciar los ganadores, muchas veces hay gente que dice and the Oscar goes to, es decir, el Oscar va para fulano de tal. Y algunas veces dicen the Academy Awards goes to, es decir, el premio de la Academia va para bla, bla. Pero ¿por qué el nombre Oscar? Bueno, parece que hay varias leyendas sobre por qué se le puso este nombre al premio. Pero ¿cuál es la
la que tiene como, la que es más creíble. Bueno, una secretaria de la academia, cuando vio la estatuilla, dijo, uy, qué parecido que es a mi tío Oscar. Y ahí quedó, puede ser verdad, como no puede ser, es como la leyenda que más, perdón, perdón. Esa es la leyenda del tío Oscar, es la más creíble. Bueno, ¿por qué les digo que la ceremonia de este año es súper importante para Uruguay? Porque dentro de los premios Oscar hay una terna que es de película internacional, es decir, premian a la mejor película de habla no inglesa. Y este año, mil perdones, este año, ¿qué sucede? Está nominada la famosa La Sociedad de la Nieve, que trata sobre la historia del accidente de la tragedia de los Andes. Esta película, La Sociedad de la Nieve, es una película española. El director, Juan Antonio Bayona, es español, catalán, de Barcelona. Y la película es casi enteramente de producción española. Pero como es una historia de uruguayos y participaron actores uruguayos, también algunos argentinos, y participaron los sobrevivientes de los Andes y estuvieron muy involucrados. Y además, esta película está basada en un libro de Pablo Bierzi del mismo nombre, La Sociedad de la Nieve, del año 2008. Así que en Uruguay estamos como un poco expectantes. Así que bueno, esto es un poquito, hicimos una pausa entre los géneros cinematográficos para hablar de los grandes premios de la industria del cine. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, los invito a entrar a mi página web que es www.marianoelrequesens.com y ahí van a poder saber mucho más de mí, dejarme mensajes, entrar a mis redes sociales, ver mi libro, La Pequeña Biblioteca, disponible en todas las librerías. Y los dejo con más Puerto Cultura y nos reencontramos en Séptimo Arte 21 la semana que viene. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM e ingresamos al universo poético de la mano de la escritora Paula Enoder en su segmento Palabras en Red, para acercarnos a la vida y obra de Ulalume González de León, poeta, traductora, ensayista, hija de dos grandes poetas uruguayos. Y Paula Enoder nos hace una introducción muy significativa basándose en Ulalume, que dice así: la memoria nos cambia de lugares sin movernos de nuestros sitios. A continuación, recibimos a Paula Enoder y a Ulalume González de León en Puerto Cultura. Ulalume González de León. La memoria nos cambia de lugares sin movernos de nuestros sitios. Ulalume Ibáñez o Ulalume González de León nació el 20 de septiembre de 1932 en Montevideo y murió el 17 de julio de 2009 en Ciudad de México. Fue una poeta, traductora, ensayista y editora. Hija de los poetas uruguayos Sara de Ibáñez y Roberto Ibáñez y hermana de Zuleika y Solveig Ibáñez. El ambiente familiar contribuyó a la formación literaria de Ulalume gracias a recibir en su hogar a poetas e intelectuales como Pablo Neruda, Octavio Paz, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Rafael Alberti, León Felipe, Jules Supervielle, entre otros. Perteneció a una generación de mujeres poetas, entre las que figuran Carmen Alardín, Isabel Freire y Telma Nava. En 1948 se casó en París con el arquitecto mexicano Teodoro González de León y utilizó el apellido de casada como nombre de pluma, incluso después del divorcio. En ese mismo año se radicó y se nacionalizó en México, donde tuvieron 3 hijos. En cuanto a su labor traductora, se destacan sus traducciones de Paul Valéry, E. Cummings, Lewis Carroll y Swinburne. También tradujo a Elizabeth Bishop, Ted Hughes, Tristan Tzara y Jules Supervielle, entre otros. Como editora, fue miembro del consejo de redacción de las revistas Plural y Vuelta, bajo la dirección de Octavio Paz, y de Letras Libres. Colaboró en las revistas Poesía y Poética,
dirigida por Hugo Gola, Le Journal des Poètes, Le Courrier, Vuelta y Plural. Por su obra poética y trayectoria, obtuvo el premio Xavier Villaurrutia en 1978, el premio de poesía La Flor de Laura en 1979 del Centro de Estudios Internacionales sobre Petrarca de París y el premio Alfonso X en 1991, compartido con Julio Pimentel por su labor como traductora. Publica en poesía Plagio, Poesía 1968, 1971, México, 1973. Ciel entier, Bruselas, 1978, con prólogo de Octavio Paz. Plagio 2. Poesía 1970-1979, México, 1980. Plagios. Antología de Plagio y Plagio 2, México, 1988. Plagios. Poesía 1968-1979, México 2001. Se trata de la reescritura de Plagio y Plagio 2. Sonetos de un saber sabiendo, México 2014, es una breve selección de poemas publicados en las páginas de la revista Vuelta. En narrativa publicó los cuentos A cada rato lunes, México 1970, reeditado en 2003. Las tres manzanas de naranja, con ilustraciones de Carlos Pellicer López, 1982. Incursionó en el ensayo El uno y el innumerable quién sobre E.E. Comics, 1978, El riesgo del placer, La casa del snark, antología de canciones y nonsense y el capítulo inédito de Alicia, sobre Lewis Carroll, México, 1978, reeditado en 1979. Sobre su obra, la investigadora Gloria Vergara, autora del libro Identidad y Memoria en las poetas mexicanas del siglo XX, señala que Ulalume fue la poeta más sugerente de esa generación en cuanto a su propuesta poética. Vergara, en su estudio, destaca: parte de la idea de que todo está dicho, lo que hace la poesía es un reacomodo, un plagio. En su poética, el verdadero sujeto es la memoria. Los cuerpos son solo célula del cuerpo de la memoria. La memoria es el cuerpo lleno y vacío de sí. Todo se revierte en ella. Todo se contrae. Los cuerpos van y vienen. El cuerpo de la escritura, el cuerpo del tiempo, su cuerpo. En esa temporalidad, en la poética de Ulalume, el encuentro se vuelve un sujeto evocador. Aparece como nostalgia y presiente la secuela de la fragmentación. El cuerpo es visto entonces como un plagio, una identidad definida por la escisión y la itinerancia. Según el poeta Eduardo Hurtado, entre los varones poetas de su generación, entre los que se podría mencionar a Gabriel Said, Eduardo Elizalde, Marco Antonio Montes de Oca, todos ellos, al igual que González de León, representan el primer intento de crear una sana distancia con la poética predominante, la cual predicaba Octavio Paz. La originalidad de Ulalume fue el haber reconocido que los poetas siempre estamos haciendo reescrituras, que el mito de la originalidad, el cual provenía de las vanguardias, no es tal. La idea de Ulalume es que estamos escribiendo un mismo largo poema y que en realidad hay una permanente continuidad y una permanente reescritura en la literatura, particularmente en la poesía. Ella llevó a cabo las reescrituras más interesantes y más cumplidas y paradójicamente más novedosas, con un sello personal de cuántos pudo haber producido esa generación. El concepto de plagio, en cuanto a las reescrituras, era una palabra cara a Ulalume. Octavio Paz, en su prólogo a Plagios, afirma: para otros poetas, el lenguaje es una geometría, una configuración de líneas que son signos que engendran otros signos, otras sombras, otras claridades, un dibujo. Ulalume González de León
pertenece a esta segunda familia. Para ella, el lenguaje no es un océano, sino una arquitectura de líneas y transparencias. Cierto, sus poemas son como los de todos los verdaderos poetas, objetos hechos de sonido, quiero decir, son construcciones verbales que percibimos tanto con los oídos como con la mente. Pero el ritmo poético que los mueve no es un oleaje, sino un preciso mecanismo de correspondencias y oposiciones. Al oírlos, los vemos. Son una geometría aérea. No obstante, si queremos tocarlos, se desvanecen. La poesía de Ulalume no se toca, se ve. Poesía para ver. Para cerrar el segmento, les voy a leer un poema de Ulalume titulado Jardín Secreto. En el jardín que recuerdo, sopla un viento que mueve las hojas. Del jardín donde ahora estoy escribiendo, en el jardín que imagino, sopla un viento que mueve las hojas. Del jardín que recuerdo y en el jardín donde ahora estoy escribiendo, sopla un viento que mueve las hojas sin jardín, armisticio. De fronda imaginaria y de fronda recordada, pero también las hojas verdes del jardín donde escribo, pero también las hojas blancas en que estoy escribiendo, y nace otro jardín. Estás escuchando Puerto Cultura, estás en Difusora Soriano 1210 AM y estamos entrando al catálogo editorial de Moa Dencroft Ediciones con 4 libros que te vamos a recomendar. El primero recién se está distribuyendo en todas las librerías del país, que se llama Un lugar llamado Edenat, de la escritora Diosma Piotti. Diosma Piotti es además profesora de historia, máster en sociología de la educación y ha ocupado cargos de dirección en algunos liceos de Montevideo. Edenat es un lugar maravilloso que representa el Edén y la naturaleza. Allí todo es paz, armonía y amor, y los niños se divierten con el sol, las brujas y la luna, que les canta para dormir. Las flores crecen felices, los peces nadan alegres y otros animales corren por el campo. Así es un poco la descripción de este libro que trata sobre ese lugar mágico que también evoca a muchos valores que nosotros debemos perseguir. Y este libro está realizado para niños que están en la franja entre los 2 años y 5 o 6 años. Sus ilustraciones son muy simples, con mucho color, propio del lenguaje de los niños de esta edad. Realmente bellísimas composiciones que impactan por su colorido y por su novedosa presentación. Un lugar llamado Edenat para los más chiquitos. Después continuamos con un libro también muy bien ilustrado que se llama El mundo mágico del colibrí, de Leoni Garagoitz. Aquí Leoni Garagoitz, ella nos cuenta sobre la historia de los colibrí y trae a nuestro presente las leyendas que hay en toda América sobre los colibríes. Realmente son leyendas fantásticas, donde ella las ajusta para nuestro presente. Ni hablar, no les puedo mostrar las hermosas ilustraciones que tiene este libro también, que son como pequeñas obras de arte también. Así que El mundo mágico del colibrí, de Leoni Garagoitz, también en todas las librerías del país. Les recomiendo también el poemario de Sandra Rush, de Luces y Sombras. Hemos hablado ya desde hace tiempo de este hermoso poemario que en su estética del libro tiene la representación en blanco y en negro, que es
casualmente cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Caminando por espacios en esos tonos. Y así Sandra Rush, desde su poesía, desde su forma de ver el mundo, nos cuenta esa percepción tan sensorial sobre la vida que nos rodea. Otro libro que está en todas las librerías del país y aquí en Soriano, obviamente, de Luces y Sombras de Sandra Rush. Y por último, una novela, Alter Ego, de María García Marichal, también profesora de geografía, que tiene ya una larga trayectoria de publicaciones en nuestro país. Y Alter Ego es una novela donde es muy mágica, porque el protagonista, que puede ser cualquiera de los lectores, despierta cada día en un momento histórico diferente. Entonces, la novela puede ser interpretada desde lo filosófico, puede ser interpretada desde un viaje en el tiempo, puede entenderse también como una forma de reencarnarse, de vida en vida, porque acá el protagonista que va despertando en cada época, prehistoria, historia reciente, o sea, nuestro pasado reciente, otros momentos conocidos en la humanidad. Puede ser hombre, mujer, niño, viejo, joven. ¿Y qué hace? Lo que hace es ver la realidad que le tocó cada vez que abre los ojos en un cuerpo diferente, lo que nos lleva a pensar justamente en eso, en lograr la empatía con el otro, poniéndonos en los zapatos de otro. Alter Ego, de María García Marichal. De Luces y Sombras, de Sandra Rush. El mundo mágico del colibrí, de León Garagoitz. Y Un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti. Nos encontramos la próxima semana, queridos amigos, en el catálogo de la editorial Moadencroft. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento, para entrar en el último segmento del programa llamado La Caja de Pandora. Y hoy les voy a hablar sobre las 4 etapas de la creatividad. William Shakespeare decía que el mundo es un gran teatro y los seres humanos no son más que actores. Tienen sus entradas y sus salidas y todos interpretan al mismo tiempo muchos papeles. Sin duda que la escritura se alimenta de la creatividad y ésta se halla relacionada con la flexibilidad mental que se tenga. Las personas creativas se caracterizan por cambiar rápidamente las estrategias y el modo de pensar, ajustando lo que se requiera para el momento adecuado. Para los creativos podríamos decir que bastante sencillo cambiar el modo de pensar, y no me refiero a una postura ética, moral o ideológica, me refiero al cambio de estrategias para solucionar problemas. Algunas veces la persona creativa está dispuesta a ser abierta y escuchar y generar un nuevo escenario a partir de allí. En otras ocasiones lo inventa todo. Juega, se divierte, hace realmente lo que quiere. Otras veces son críticos de todo y persisten en llegar al objetivo. Esto marca estos 4 tipos de comportamientos necesarios para poder escribir y desarrollar una historia. Estos 4 tipos son, se los voy a enumerar. Es el aventurero, es el artista, es el crítico y es también el meticuloso. Para escribir y finalizar una obra literaria, primero hay que imaginarla toda, de principio a fin. Después hay que escribirla. O sea, esto es a grandes rasgos, ¿no? Es mucho más complejo, pero también es divertido hacerlo. Después hay que corregirlo. Y acá hay un concepto interesante que no sé, creo que lo he mencionado otras veces. El corregirlo, ¿sí? Es una palabra que se aplica, está bien, pero lo que hace el escritor es revisarlo. Corregirlo lo hace el técnico en corrección de estilo y después el editor.
O sea que el autor lo que hace es justamente eso, revisar el texto, que todo esté bien, la parte sintáctica, bueno, las comas, lo básico, que se entienda, que esté clara la escritura. Y después hay que llevarlo a una editorial para que justamente cumpla con todos los procesos editoriales, para después, obviamente, presentarlo en sociedad al lector como una propuesta válida, una propuesta constructiva, una apuesta literaria que cumple con todo lo que se requiere en el rigor artístico para entrar en esa categoría de libro y su autor en la categoría de escritor. Si no, no cumple nada de esto va a suceder y será solo algo amateur, algo de principiantes. Hay que tener en cuenta que puede que se presenten problemas en muchas de estas etapas, como cuáles, por ejemplo, puede que se tenga la idea, pero que se vuelva difícil o imposible concretarla al momento de escribirla por muchísimas razones, falta de tiempo, temas laborales, la familia, bueno, pero todo eso hay que ajustarlo para que si uno tiene esa convicción, ese sentimiento de escribir algo, bueno, el tiempo se hace, como para tantas cosas, el tiempo se busca y se hace, si es que uno está convencido de que tiene que hacerlo, porque a ningún escritor le es fácil. Todos pasan por la misma situación. Puede que una vez terminada la obra y corregida por las causas que sean, no nos animemos después a que otros la vean y sepan lo que hemos hecho, pero bueno, eso es algo que también hay que evaluarlo. Recién les mencionaba sobre estos 4 tipos de comportamiento, ¿no? El aventurero, el artístico, el crítico, el meticuloso. Entonces vamos un poco a desarrollarlo. El aventurero yo lo definiría como que la postura que debemos tomar al momento de tomar las riendas en el proceso creativo, cuando se buscan las nuevas ideas y se construye el argumento. O sea, los distintos puntos de vista, los personajes, las escenas, cuando se pone en marcha todo el proceso creativo. Nunca hay que conformarse con la primera idea. Hay que animarse a llevarla un poco más allá. Hay que buscar otras alternativas y probar a ver si estamos en el buen camino o si acepta otra variación. Porque ese será el momento justamente de hacer los cambios. Habrá que poner sobre la mesa todo bajo el microscopio y ver y descubrir lo más pequeño, lo que se puede encontrar bajo la piel de un personaje o cómo hacer rendir más un lugar. También hay que poner, como pusimos el microscopio, también hay que poner el telescopio para ver lo que está más lejos, más allá de lo visible, más allá del horizonte de expectativas, y me refiero a lo que el lector puede llegar a querer encontrar nuestra obra, porque uno tiene que escribir para el lector, también, además de que para uno mismo, pero siempre pensando en el lector. El carácter del aventurero nos va a permitir ir más allá, ir justamente más lejos. Tenemos que tener ese espíritu. Si nos quedamos en lo familiar, en la historia corta, común, bueno, quedará allí y no va a sorprender a mucha gente. Es necesario tomar riesgos, aventurarse, asumir desafíos. De lo contrario, vamos a quedar, como dije recién, ahí nomás. Después tenemos la otra fase, la del artista. O sea, hablamos acá del carácter. Cuando nos volvemos artistas es como cuando se toman las decisiones importantes y elegimos quién va a contar, cómo, por qué y para qué, con qué fin, y tomará decisiones ahí que se pueden llegar a repercutir en otros capítulos, modificando la perspectiva de la historia. Entonces ahí es como funcionamos como artistas, porque estamos justamente tomando dominio de la obra. El artista conoce todo el tablero y se mueve por encima de los lectores. Por eso hay que planificar. Y no se puede empezar a escribir sin saber lo que realmente va a suceder. Es importante tener en claro para quién se escribe una historia. Y por último, el artista no debe tener una mirada soñadora, más bien debe tener una mirada de superficie, capaz de atravesarlo todo y ver todo aquello para que los demás realmente
puedan apreciar todo lo oculto que él quería contar. Continuamos el próximo sábado conversando sobre temas literarios. Muchas gracias. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado. Y ya se los voy a decir para que no me lo hagan saber después por correo o por WhatsApp. Sí, me quedaron 2 puntos para desarrollar en la caja de Pandora, pero es una cuestión de tiempo porque saben que tenemos justamente el programa totalmente medido, calibrado, equilibrado para que se desarrolle con total armonía en los próximos 60 minutos. Le agradecemos a la dirección de Difusora Soriano por permitirnos este espacio y en mi nombre, Daniel Korch, en nombre de Sandro Roche, en nombre de Paula Enover y en nombre de Mariano Enriquecen, les damos las gracias por estar allí. También saludamos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que siempre están allí esperándonos y nosotros contamos con ustedes también. No se vayan, quédense aquí porque la programación de Difusora Soriano continúa durante todo el fin de semana y sigue adelante toda la semana con la mejor programación del departamento de Soriano.